Buenas noches, señores. Esperemos 4 minutos. Vamos a comenzar 20:15 para iniciar el webinar.
Buenas noches, señores. Tengo buen audio. Confírmeme, por favor, a través del chat para poder comenzar. Sí, ahí se escucha. Ah, excelente. Ahora sí. Bueno, comencemos. Me presento. Soy Javier Suárez, soy ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Tengo especialidad en diseño de plantas, en diseño de procesos y actualmente estoy cursando una maestría en seguridad funcional de procesos. Tengo experiencia como jefe de ingeniería. Actualmente soy jefe técnico de ingeniería con clientes como IFB Andina, Refinación, Repsol, eh, y un par de clientes que tenemos de Italia, para los que hacemos diseño e ingeniería para plantas de tratamiento de efluentes en Italia. Acá netamente enfocados en el rubro oil and gas. Bueno, con esto en mente, vamos a comenzar. Vamos a entrar directamente al punto, no vamos a ver una teoría previa porque por el tipo de charla no lo amerita. Entonces, nuestro objetivo principal para el desarrollo de este curso es el poder hacer el diseño del sistema de distribución de vapor en una planta. Como acá se puede ver, este es un archivo común de manejar en plantas de procesos o en facilidades industriales. Acá nosotros podemos ver, esto es toda la planta. Estas dos naves industriales que ven representan toda la planta. Acá tengo compartida. Esta es otra planta, más reciente aún, de la misma forma, es otra planta de procesos. Pero como pueden ver, lo que esto nos quiere mostrar es la implantación completa de la facilidad, ¿no? Obviamente, el resultado de, de este modelo en 3D, nosotros tenemos lo que son los planos de construcción de las diferentes disciplinas, mecánica, civil, eléctrica, instrumentación. Entonces, ya cada disciplina desarrollará sus planos layout, sus típicos, ¿qué más tenemos? Isométricos y demás detalles adicionales que necesitarán las diferentes disciplinas, ¿no? El civil necesitará un detalle constructivo que muestre cómo están distribuidas todas las encerraduras que va a llevar la estructura de hormigón armado. El eléctrico necesitará un plano de canalización eléctrica, un plano de ducteado y de ruteo eléctrico para saber qué conduits, qué accesorios van a ir para hacer toda esta conexión eléctrica a través de la planta. El mecánico, de la misma forma, tendrá que ver todos los isométricos que nos van a mostrar el ruteado del sistema de tuberías, de piping netamente, y aclarando acá, esto es algo que quisiera aclararles, es que cuando el proyecto tiene una inversión más o menos grande, es decir, estamos hablando de por lo menos de 20 millones de dólares para arriba, esos proyectos llegan a tener especialistas separados en lo que es la disciplina. Es decir, la disciplina mecánica como tal absorbe lo que es piping, el especialista de piping y el especialista de equipos, ya en uno solo, que sería mecánica. Cuando el proyecto es más de 20 millones de dólares, entonces se separa. Entonces, hay un ingeniero especialista en piping, un ingeniero especialista en lo que sería el, el equipos, ¿no? Entonces, de esa forma se va dividiendo y como resultado vamos a tener el montaje de toda nuestra facilidad industrial. Ahora, es importante aclarar que en una planta industrial nosotros nos vamos a encontrar con líneas no solamente de servicios. Entiéndase por servicios a todo elemento eh, el cual no forma parte del proceso. Todos aquellos fluidos que no se van a llegar a mezclar propiamente con el fluido de trabajo, con el fluido que queramos procesar. No se llegan a mezclar. No es que yo voy a mezclar, por ejemplo, carbonato, un carbonato con agua. No se llega a mezclar, ¿ya? Si es
Si se llega a mezclar con agua o con otro elemento necesario, es un producto de proceso, no es de servicio, y por lo tanto tendrá ciertas características diferentes. Entonces, nosotros en todas las facilidades industriales vamos a encontrar estos dos tipos de fluidos, los fluidos de proceso y los fluidos de servicio. En fluidos de servicio tenemos, por ejemplo, el gas natural o GLP, tenemos el aire comprimido, tenemos el suministro de agua de enfriamiento, tenemos el retorno de agua de enfriamiento, tenemos los efluentes propiamente y otros dos elementos que nos interesan a nosotros que son las líneas de vapor y las líneas de condensado. ¿Ok? Condensados y vapor forman parte de nuestras líneas de servicio. Y en procesos, en las líneas de procesos, esto dependerá, obviamente, de la planta de procesamiento que estemos hablando o de la unidad de procesamiento que estemos diseñando. Por ejemplo, en una planta de recuperación de gases, yo tendré como fluido de servicio, tengo propano, que es parte del ciclo de refrigeración, tengo agua, tengo aire comprimido. Vapor, sí creo que tengo vapor también, no estoy seguro, y obviamente condensados. Y dentro de los fluidos de proceso tengo etano y hay un punto en el cual se llega a mezclar con algunos, con etano más, perdón, se llega a recuperar etano también. Esos son los fluidos de proceso, los que al mezclar, al condensar, al evaporar, voy a hacer que se separe, voy a hacer que se acumule, etc. Si estoy hablando de una planta de procesamiento de lácteos, por ejemplo, mi fluido de proceso va a ser netamente la leche. La leche, obviamente, aplicando ciertas... eh, vamos a ir más adelante y voy a responder esa consulta, Oscar. Entonces, vamos a ir, perdón, estábamos con la planta de leche. Entonces, una planta de lácteos, ¿ya? Su fluido de proceso va a ser la leche y dependiendo de las condiciones de presión, temperatura, vamos a tener subproductos, ¿no? Ya que son resultado del procesamiento de la leche, ya sea ya líneas de yogur, líneas de leche saborizada, líneas de leche chocolatada, líneas de queso, líneas de mantequilla, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya dependerá del proceso que se va a seguir. Y lo mismo podemos seguir con una planta de stevia, podemos seguir con una planta, la planta de biodiesel, por ejemplo, podemos seguir con lo mismo. Son los diferentes elementos que vamos a llegar a tener. Sin embargo, como han podido ver, como lo estoy nombrando, en cada facilidad tenemos comunes, ¿no? Que son los servicios. El dimensionamiento de las líneas de proceso pueden variar y van a llegar a variar. ¿Por qué? Porque justamente eh, las condiciones de proceso son muy diferentes y no podemos generalizar, por ejemplo, en una planta de fármacos o de fitofármacos, no van a ser las mismas líneas de proceso que yo puedo llegar a utilizar en una planta de biodiesel, por ejemplo. ¿No? El grado de, de limpieza, los focos, las unidades formadoras de colonia, que son puntos de contaminación que llegan a tener estas plantas, son muy diferentes. Entonces, nuestros conceptos de diseño también llegan a cambiar de planta en planta, pero sobre todo en el ámbito de procesos. En servicios, sin embargo, se llega a mantener continuo. Por lo tanto, si ustedes pueden dimensionar un sistema de distribución de vapor para una planta de leche, para una planta de bebidas, o sea, una cervecera, por ejemplo, para una planta de alimentos, para Sofía, eh, entre otros, o para una planta, para una petroquímica, como la PAU y otros, el sistema de distribución de vapor, incluso mencionando a las azucareras, que son las que más vapor trabajan, de la misma forma, siguen siendo el mismo sistema. ¿Qué es lo que puede variar? Pueden variar presiones, van a variar caudales, van a variar temperaturas, nada más. Pero el resto del
del concepto de diseño propiamente se va a mantener. Y eso es lo que nosotros queremos entender. Entonces, ahora sí vamos a responder una de las consultas de Oscar Corredor. Podemos abordar también los tópicos y diseño específico de los componentes y sistemas que van a trabajar en el curso. Eso es muy general, ¿no? Yo necesito que sean específicos. Les comento que este programa que tenemos es parte de, de todo un grupo de capacitación. Es decir, previamente a lo que es el sistema de distribución de vapor, nosotros hacemos lo que es el diseño de sistemas térmicos, ya enfocados en vapor. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Nosotros vemos lo que sería el consumo de vapor. Tenemos que ver el dimensionamiento de la capacidad de generación del caldero, el consumo de combustible del caldero. Nos enfocamos netamente en la caldera, ¿ya? En la caldera y la distribución de vapor, pero desde un punto de vista de consumo. Visto de otra forma, si aquí tenemos, tal vez tenemos químicos, tal vez tenemos, bueno, no sé qué carreras tengamos. Entonces, este primer curso que les menciono que ya se ha desarrollado, tiene que ver específicamente en el balance de masa y energía del sistema. Cuando nosotros hacemos el dimensionamiento de las líneas de distribución de vapor, nosotros ya tenemos que tener un análisis, un balance de masa y energía, resultado de este análisis, ¿no? Entonces, hay que aclarar justamente qué puntos que lo quieres ver, Oscar. ¿Sí? Tampoco vamos a extender más allá del alcance del curso. Pero, aclarando, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este curso? ¿Qué tenemos que dimensionar? Tenemos que dimensionar las líneas de vapor, en primer lugar. Tenemos que dimensionar fuentes de regulación de vapor, es decir, las válvulas reguladoras de vapor las tenemos que saber seleccionar mínimamente. Y también el distribuidor de vapor. Preliminarmente son esos los tópicos. Ah, y hay un elemento adicional, que van a ver esto sobre todo en plantas. Yo la primera vez que las he visto ha sido en azucareras, que es el de sobrecalentador. Es un elemento bastante interesante. Entonces, ese también vamos a ver. Vamos a dimensionar esos elementos. Ahora, la, hay ciertos elementos que sí yo necesito que estudien, ¿no? Y se los voy a nombrar, yo les voy a dar la información, obviamente, que tiene que ver sobre todo con lo que es con las válvulas. Con las válvulas, con los materiales de selección, los vamos a ver conmigo, pero sobre todo válvulas. ¿Por qué? Nosotros cuando vamos a hacer este cálculo, este dimensionamiento, vamos a ver una caída de presión, ¿no? Nosotros sabemos que hay caídas de presión a través de todo un sistema de distribución de tuberías. Siempre ha habido, siempre va a haber. Sin embargo, eh, para esta distribución de fluido, porque lo que vamos a hacer es la distribución de fluido y nos vamos a enfocar en vapor. Hacer un dimensionamiento de agua es similar, pero el fluido es diferente. Para aire es similar, pero el fluido es diferente. Pero en todos estos elementos hay algo en común, que son los elementos de control de fluido. Estos elementos de control de fluido son las válvulas. Y para distintas aplicaciones tenemos diferentes válvulas. Para diferentes tipos de operación y fluidos también tenemos otras válvulas. Entonces, hablar de válvulas es hablar de un mundo grande, justamente que me ha tocado ver en este desarrollo de la maestría, tópicos muy específicos en el control de fluidos que están enfocados sobre todo en las válvulas. Estamos hablando de solamente, creo que creo que tenemos 2 libros solamente de cálculo de válvulas y no se enfocan, obviamente, de forma superficial. Nosotros lo que tenemos que saber es cuál es el coeficiente de pérdida por válvula y si la válvula es aplicable, ¿ya?, al tipo de fluido y a las condiciones de fluido con las cuales estamos trabajando. Entonces, yo mínimamente lo que necesito es eso, que ustedes tengan un estudio previo para saber qué válvulas tenemos que utilizar. Entonces, yo les voy a pasar la información, por eso no se preocupen, pero es necesario hacer el estudio. Entonces, tenemos involucradas las válvulas. Ahora, entraremos
en materia. Deme un momentito, por favor. Tengo una llamada del trabajo. Denme 2 minutitos. Bueno, continuemos, van a disculpar. Entonces, entraremos. Entraremos a la planta. Esta unidad, perdón, sí, esta es la unidad, pero me estoy confundiendo. Esta unidad está englobando, por acá ingresamos, y acá tengo mi sala de calderas. Ahí tenemos las calderas. ¿No? Y parte de lo que nosotros vemos en el programa previo es esta sala. Bueno, tenemos que conocer la sala, obviamente, ¿no? Tenemos las calderas, dependiendo del tamaño de nuestro sistema de generación de vapor, tenemos nuestro tanque de condensados, tenemos nuestro tanque desgasificador, perdón. Aquí está, el tanque de condensados, un tanque desgasificador o desaereador. Aquí tengo tanques de aditivos de químico. Tengo un sistema, un manifold de suministro de agua para todos los calderas y un manifold de distribución de vapor. Ahí tenemos, ¿no? Otro elemento principal. Y acá podemos ver en el caldero propiamente toda la línea de alimentación de combustible al quemador. Este es el quemador. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos, nosotros tenemos una serie de equipos que son parte de toda la sala de calderas, cuyo objetivo es, uno, propiamente hacer la generación de vapor en los calderos. Y estos elementos complementarios que son como el tanque de condensados, el tanque desaereador, distribuidor de vapor, distribuidor de agua, tanques de suministro de aditivos, ¿sí? Son complementarios propiamente, ¿sí? Propiamente son complementarios. ¿Por qué? El tanque desaereador, por ejemplo, es parte del sistema de suministro de agua, donde nosotros lo que hacemos es como un pretratamiento, donde lo que se hace es desgasificar el agua. Porque obviamente el agua tiene ciertos minerales, ciertos elementos que durante el proceso de evaporación que va a tener que se va a llevar a cabo en la caldera, lo que nos va a dar nos pueden dar problemas de corrosión, nos pueden dar problemas de generación de espumantes, etcétera. Entonces, el objetivo es que el proceso de generación de vapor, es decir, de ebullición del agua, se lleve a cabo sin ningún problema. Entonces, para eso tenemos estos tanques. Obviamente, parte del programa que tenemos en dimensionamiento de líneas de vapor, nosotros no lo vamos a tocar estos elementos. Nosotros nos vamos a centrar en la distribución desde el punto de la caldera. Desde esta primera brida hasta el punto de consumo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos todo un sistema de distribución de vapor. Aquí tenemos esta alimentación de agua.
Nosotros, acá estás. Ahí. Acá tenemos el distribuidor de vapor. Miren el diámetro de las líneas que tenemos cuando nuestro sistema de distribución es bastante grande. Válvulas de alivio, etcétera. Todo esto es lo principal, el principal cabezal de distribución de vapor para toda la planta. Entonces nosotros tenemos que dimensionar adecuadamente estas líneas, tenemos que seleccionar adecuadamente las válvulas, porque no vamos a ir directamente. Alguna vez he visto, directamente se van a la válvula que más conocen. Algunos conocen más válvulas de compuerta, otros más conocen válvulas de tipo esférica o tipo bola. Entonces, esta clase de criterios, bueno, más bien la falta de un criterio, hace que las pérdidas de carga y los periodos de mantenimiento, de inspección que tienen que tener estos elementos de control, que son las válvulas, se llegan a cortar. Y esto obviamente son costos para la empresa, costos que no queremos nosotros tener, que no queremos incrementar. Y eso es eso parte desde el desarrollo de la ingeniería. Por eso es importante que nosotros sepamos adecuadamente el proceso de dimensionamiento de estas líneas. Hay tramos, hay muchas veces situaciones en las cuales muchas veces situaciones en las cuales una planta está trabajando varios tramos con sin aislamiento y en regiones altiplánicas. Eso es una pérdida para nosotros, ¿no? Bueno, no para nosotros, para la empresa, para el cliente es una pérdida económica. Entonces, hay que tomar en cuenta el aislamiento. Es bastante importante. Ahora, además de eso, cuando el dimensionamiento no es adecuado, ¿sí? Muchas veces he podido ver, quieren dimensionar un sistema de distribución de vapor y directamente se van a líneas de 3 pulgadas, 2 pulgadas. Directamente, sin hacer una evaluación previa. Entonces, ahí entra un problema para nosotros. Y este problema, de momento, ahora sí, a disculpar. Entonces, cuando no se hace un dimensionamiento adecuado de la tubería, yo puedo tener, a veces se encarece toda la instalación, ¿no? El mal dimensionamiento de la línea, encareces toda, toda la instalación, porque un mayor diámetro significa también un mayor costo. Entonces, nosotros también tenemos que poder evaluar que el diámetro que vamos a calcular pueda cumplir específicamente los criterios de diseño y que tampoco sea una instalación cara. Eso es cuando vemos un nivel más, ¿no? Un profesor nos comentaba que siempre es importante que el criterio de ingeniería pese sobre la parte económica. Ya la parte económica la tiene que ver seguramente el gerente de proyecto, la tendrá que ver el dueño de la empresa, pero nosotros como ingenieros de proceso, nosotros nos tenemos que centrar en la ingeniería. Entonces, si mi instalación, mi diseño, lo que va a hacer es, puede ser una instalación más cara, entre comillas, nosotros tenemos que definir siempre un criterio seguro, ¿no? Eso es bastante importante. Muchas veces el ingeniero quiere irse por ese lado de la instalación económica a la vez, pero esa no es la situación. Nosotros tenemos que tener ese criterio de que el resultado de ingeniería, obviamente bien verificado, con criterios bien objetivos y con una norma que nos respalde o una práctica de ingeniería que respalde nuestro cálculo, esté adecuadamente desarrollado, tiene que pesar sobre cualquier evaluación económica que quiera hacer el cliente. Porque cuando esto pueda fallar, y estamos hablando, si hablamos en procesos, es decir, en calentamiento, ¿ya? En calentamiento, en calefacción, los procesos o las presiones de distribución
no van a superar los 9 bares, 10 bares en el peor de los casos. No van a superar esas presiones. En algunos casos hasta 12 bares. Pero el consumo es menor, el consumo no pasa a los 6 bares, las presiones de 6 bares. ¿Ok? Pero si hablamos en lo que sería Power and Generation, de potencia y generación de energía eléctrica, las presiones son mucho más elevadas. Un caldero Benson, por ejemplo, trabaja con presiones de hasta 60 bares en su presión mayor, presiones de condensado de 20 bares, en de generación de 40 bares, en sobrecalentamiento de 50 a 60 bares. Es decir, son criterios donde la seguridad tiene que pesar por encima de cualquier evaluación económica que pueda llegar a haber. Y eso es importante que ustedes lo definan siempre. Puta madre. Cuando falle, no lo van a buscar el cliente final, no va a decir, oh, ha explotado y ha matado a una persona o tenemos daños materiales y no van a decir, lo tendré que asumir yo. Van a buscar al ingeniero que ha hecho el diseño. Primero al ingeniero que ha hecho el diseño. Si ahí está mal, aunque el que ha construido lo haya hecho mal, está el error en el ingeniero de diseño. Pero ya, después, si pasa el ingeniero de diseño y el fabricante que ha hecho mal, bueno, entonces ustedes ya se han salvado, pero es porque su especificación es la que está adecuadamente especificada, tiene una evaluación de riesgo baja, entonces estamos bien. Y eso es importante para nosotros. A ver, aquí tenemos una consulta de Jacob Delgadillo. Dice, en una línea bifásica, ¿por qué se coloca trampas de vapor, filtros y porque es una línea bifásica, ¿no? Nosotros, cuando estamos hablando de la distribución de vapor, no podemos permitirnos ni en vapor ni en condensado líneas bifásicas. Obviamente hay, por las irreversibilidades del sistema propiamente, se tienen, pero nosotros tenemos que reducirlas al mínimo. ¿Por qué tenemos que reducirlas? Porque justamente la situación o una condición bifásica en una línea de distribución de vapor me va a reducir la efectividad en transferencia de calor. Me puede dar golpes de ariete y por las velocidades a las cuales se mueve el vapor va a tener una línea, o perdón, un, un estado líquido, me va a erosionar las líneas. Entonces, si estamos hablando de vapor, necesariamente tengo que hacer una separación. Y si hablamos de condensados, de la misma forma, las temperaturas y las presiones en presencia del vapor me van a reducir la efectividad de los filtros, trampas que yo tengo trabajando en el sistema. De la misma forma, tengo que separar las dos. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, señores, respecto al curso? ¿Qué tópicos quisieran ver o qué consulta tienen respecto a lo que hemos expuesto? Pueden habilitar sus micrófonos, no hay ningún problema. Buenas noches. Freddy, adelante. Una consulta. A mí me interesa saber el diseño y cálculo de sistemas de vapor, entonces no sé qué ecuaciones se van a ver, se van a utilizar para ello. Vamos a utilizar un software. Ok, vamos a utilizar el programa PyFlow Professional. Ecuaciones, bueno, es lo que hemos visto en mecánica de fluidos, ¿no? Creo que aquí, me imagino que la mayoría son ingenieros, entonces, tanto cambio respecto al- a una evaluación que ustedes seguramente han hecho en mecánica de fluidos, no hay. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Son los criterios de diseño. Eso es lo importante para nosotros. ¿Alguna consulta más? Oscar nos dice, vamos, como les mencioné.
todo lo que es el tema de calderas se ve en un programa previo. Entonces, nosotros en esta nos vamos a centrar solamente en la distribución de vapor. No vamos a diseñar calderas, vamos a mencionar el punto de generación y presiones de generación, pero nada más. Nuestro alcance es toda la distribución del vapor. Y sí, obviamente tenemos que tener casos de estudio bien definidos, con condiciones bien definidas, de acuerdo a lo que nosotros vamos a llegar a ver en planta, ¿no? Y ver o tratar de hacer la distribución a un punto o a dos puntos no va a ser una simulación real. Nosotros tenemos que considerar el- los puntos, la presión que se va a tener en cada punto, niveles, etcétera. Entonces, eso sí o sí lo tenemos que definir. Entonces, vamos a tener casos de estudio bien definidos, Oscar. Perdón, entonces, ¿se va a tomar en cuenta el dimensionamiento de las tuberías? Es decir, ¿se va a poder calcular con ese programa el diámetro? Claro, o sea, creo que no me dejas entender toda la charla, Antonio. Nuestro objetivo es hacer el dimensionamiento de todas las líneas de distribución de vapor. Eso significa el cálculo hidráulico. Y en menor énfasis, el cálculo de espesor. Obviamente hay diferentes estándares, etcétera, pero nuestro objetivo principal es el cálculo hidráulico. Tenemos que dimensionar la tubería de distribución de vapor. Y vamos a ver en la parte mecánica qué códigos están relacionados para poder calcular los espesores. Listo, gracias. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sergio, buenas noches. Cuando se refiere a líneas bifásicas, ¿se refiere a la línea de vapor y la línea de condensado que regresa al tanque? Es que la consulta era respecto a eso, ¿no? Hay una consulta escrita que dice de Jacob, de línea bifásica. Entonces, bifaces son dos, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de vapor, solamente vamos a tener vapor y condensado de vapor, líquido. Entonces, por ese motivo lo explicaba, bueno, según la consulta que teníamos, de que el motivo por el cual tenemos que separar tanto en líneas de vapor como en líneas de condensado, separar que solamente se tenga líquido y separar que solamente se tenga vapor. Espero que esté aclarado Ah, ya, eso, la Sergio. consulta de Jacob creo que se refería a la rampa de vapor que viene en el separador de gotas, ¿no? Es que no solamente hay en el separador de gotas, ¿no? Son en diferentes puntos que se colocan las trampas de vapor. El separador de gotas es uno, pero no es el único punto. Claro, también de los procesos, ¿no? Claro, en cada punto de consumo también se tiene que instalar eso. Exacto. Listo, Inge, gracias. Perfecto, Sergio. Jacob, si no estoy equivocado, son, son 15 horas, son 2 días de capacitación que se va a hacer completas, donde es más que suficiente para exponer la teoría, que va a ser corto, pero bien conciso, y la práctica, ¿no? Respecto a los casos de estudio, vamos a hacer un par de plantas, una planta de procesamiento de lácteos vamos a hacer, y estoy actualizando para hacer una planta de procesamiento de aceite más, o la papelera, ¿no? Bueno, pero son dos casos que vamos a ver específicos, donde vamos a revisar la información, vamos a preparar el modelo, tenemos que instalar el software, para eso igual tengo que enviarles un video porque no vale la pena estar perdiendo horas de capacitación en enseñarles una instalación que les puedo enviar un video y ya. ¿Alguna consulta más, señores? Una consulta, perdón. Para Adelante, el Freddy. cálculo hidráulico, vamos a emplear estas normas B313 y B31.
1 creo que es. Interesante. A ver, nosotros tenemos un dimensionamiento hidráulico y un dimensionamiento mecánico, ¿no? En cualquier sistema de distribución, no solamente de vapor, agua, aire, GLP, hidrocarburos, etcétera, siempre tenemos dimensionamiento hidráulico y dimensionamiento mecánico. Entonces, estos estándares del ASME, por ejemplo, el que mencionaste es el B313, que es Process Piping, B311, que es Power Piping, o B319, que es Building Services. Esos, por ejemplo, que son para vapor, o que tocan vapor como tal, nos dimensionan la parte mecánica, es decir, espesores, resistencia, porcentaje de examinación, pruebas hidrostáticas, materiales, procedimientos de soldadura, etcétera. Pero no me tocan para nada el tema de dimensionamiento hidráulico. ¿Ya? Oficialmente, la única norma, si quieren hablar de normas que les puede servir para dimensionamiento, es la API. Bueno, ni siquiera es una norma, es una práctica recomendada. Recommended Practice. Es la API RP 14E. Ese es el único estándar que tiene criterios de evaluación de procesos, donde nos recomiendan velocidades, etc. La única norma, y está más enfocada al hidrocarburo, ni siquiera específicamente a vapor. Entonces, por eso les menciono. No todos los, no hay, todas las normas ASME se están enfocando en la parte mecánica constructiva y no en el diámetro hidráulico. Y lo mismo, si quieren ver recipientes a presión, quieren ver calderas u otro equipo de proceso, el ASME, por ejemplo, si toca, es la parte mecánica constructiva. Pero ninguna norma les dice, tienes que dimensionar así, tienes que calcular. Tu caldero tiene que tener una capacidad de 1000 kilos. No hay una norma que te diga eso. ¿Ok? Entonces eso también tienen que tomar en cuenta. Nosotros nos vamos a enfocar en la primera parte del curso en el dimensionamiento hidráulico. Y al finalizar la segunda parte, vamos a ver la parte mecánica. Obviamente es importante que conozcan las normas a las cuales están asociadas esta distribución de fluidos. Gracias. ¿Alguna consulta más que tengan, señores? Inge, ¿nos podría repetir cuál es el programa que se va a usar? El Pipe Flow Professional. Pipe Flow. Ok, Inge, gracias. He visto varios programas de distribución, bueno, para cálculo hidráulico, y en mi experiencia, el mejorcito de todos es ese, ¿no? Porque se basa en un estándar de fluidos, se toma en cuenta dimensiones de las tuberías, según lo que estás calculando específicamente. Entonces, para mí es el mejorcito. Hay otros programas, pero no les tengo una confianza bien desarrollada, una confianza que me diga, sí, se puede calcular bien con esto. Vapor, ¿no? Vapor no es lo mismo que agua, en este caso, ni que aire, entonces, por ese motivo. ¿Alguna consulta más, señores? A ver, tenemos un par de consultas. Sí, funciona para otros fluidos también, pero como les menciono, para mí, también sirve bastante para vapor, a diferencia de otros programas, de PipeFlow Expert, después, ¿qué más hay? Ah, no me acuerdo en este momento, pero para vapor específicamente, prefiero ese programa. Bueno, señores, creo que ya no tienen más consultas. Estaríamos finalizando la charla acá. Como han podido ver, nuestro curso tiene que ir directamente enfocado a nuestros objetivos, que es el dimensionamiento hidráulico del sistema. Y junto con eso tenemos que ver los criterios, tenemos que ver las normas, si es que aplican, si es que hay. Tenemos que revisar una teoría, obviamente, porque tenemos que entender cómo se comporta el vapor.
así como seguramente procesistas como Daisy, como Israel, lo primero que hacen es entender el fluido, cómo se comporta. Porque si sé cómo se comporta, voy a poder dimensionar, voy a poder predecir su comportamiento y voy a saber cuándo va a fallar. Y hay, por ejemplo, un comentario adicional. El fluido nunca falla. El que falla es el material. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos esos criterios, esos parámetros para una evaluación correcta. Bueno, señores, espero que la charla les haya servido y a los que estén interesados, bueno, nos vemos el día del curso y a los que no, por lo menos espero haberles hecho picar la curiosidad para que puedan estudiar por su cuenta y, bueno, ampliar su conocimiento respecto a esto, lo que es todo el sistema de vapor. Que tengan muy buena noche, señores. Hasta luego. Hasta luego.